La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Y en Café para Dos ya estoy saludando al doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor, muy buenos días. Muy buen día a la audiencia también. Bien, iniciando la semana, ¿cómo podemos usarlo este Censo Económico Nacional, doctor? Ese es un buen tema porque realmente estamos en presencia de la primera versión preliminar del Censo Económico Nacional que se hace después de casi 50 años. Es decir, es casi un acontecimiento de centuria, ¿no? Es decir, hace 5 décadas que se hizo el último. Medio siglo. Para ser más concreto, en 1964. Bueno, y ahora con gran esfuerzo y con apoyo internacional, por supuesto también con apoyo de los gobiernos de turno, porque empezó con Lugo y ahora continúa con el actual presidente. Ambos gobiernos y la Dirección General de Estadísticas y Censo en un esfuerzo descomunal decidieron cuantificar las actividades económicas del país durante el año 2010, pero se pasaron trabajando 2011 y 2012, ¿verdad? Es decir, tomaron todas las actividades del año 2010, pero empezaron a trabajar en mayo del 2011 y terminaron la primera gran encuesta también en el mes de mayo del 2012, o sea, hace apenas unos meses. Después se produjo el proceso de cuantificación, de selección y todo eso. Y ahora tenemos desde hace apenas unas semanas, apenas desde fines de agosto, tenemos la primera versión preliminar de lo que es el Censo Económico Nacional. Enhorabuena, bienvenido y felicitaciones a la gente que trabajó en esto, ¿verdad? Pero resulta que tenemos que saber que esos primeros resultados de ese Censo Económico Nacional son solamente parciales, pero no porque sea una versión preliminar, sino porque no han hecho encuestas en actividades agrícolas y pecuarias, que son sumamente importantes para este país. Tampoco las han hecho para el sector público, y tampoco para un montón de organizaciones de la sociedad civil que existen y que son importantes, como ONGs, entidades sin fines de lucro en general, no sé, un montón de clubes y de asociaciones que se dedican a actividades no lucrativas, ¿verdad? Es decir, que este censo, así como está, sirve solamente para tener una primera cuantificación sobre el sector industrial y sobre el sector de los servicios en general. Pero además, tampoco cubre todo el sector de los servicios. Por ejemplo, los servicios financieros y de seguros no están cubiertos tampoco. En otras palabras, que lo que se maneja en la prensa en general, y también en radio y en televisión, sobre el Censo Económico Nacional es un trabajo importantísimo, pero que cubre solamente una parte de la realidad. Y si es que no se aclara eso de entrada, corremos el peligro de tomar la parte como si fuera el todo. Ahí está el riesgo. Pero una vez que uno hace esa aclaración, sí tiene valor ese trabajo que han hecho sobre las industrias y sobre los servicios no financieros, ¿verdad? Y bueno, desde ese punto de vista, desde luego, está muy bien lo que se ha hecho, es digno de alabanza. Solamente que tenemos que saber que el sector agropecuario sigue siendo sumamente importante para el país, el sector financiero y de seguros también, ¿verdad? El sector público también, y todos esos sectores no están dentro todavía. Bueno, y eso es lo que hay que aclarar. Por ejemplo, haríamos muy bien si la Dirección de Estadísticas y Censos o la Dirección de la Secretaría Técnica de Planificación, que es la instancia con rango ministerial que supervisa la actividad de la Dirección de Estadísticas y Censos, si pudiesen aclarar, por ejemplo, cuándo termina de cuantificarse todo. En esa versión preliminar que tengo yo también, se aclara que a fines del 2013 terminaría la cuantificación definitiva de esto que ahora nos han entregado como versión preliminar. Entonces la duda que me queda, y a lo mejor no leí la nota al pie o algún párrafo que esté escrito en los dos documentos que entregaron,
Lo que queda por aclarar es si a fines del año que viene vamos a tener los datos definitivos del sector industrial y del sector de los servicios no financieros nomás, o si para fines del año que viene vamos a tener incorporadas también ahí las actividades agrícolas y ganaderas, por ejemplo, ¿no? O eventualmente también el sector público. O hablar claramente y decir, bueno, miren señores, la cuantificación va a terminar definitivamente a fines del 2013, pero no vamos a cuantificar el sector público, tampoco el sector agropecuario. Esas son las cosas que necesitamos saber todavía. Bien, y mientras conozcamos esos datos, las bondades que nos ofrecen el informe preliminar, doctor. Y bueno, las bondades, bueno, no sé si llamar bondades, no quisiera usar esa palabra. Las informaciones, muy útiles por cierto, que nos ofrece el Censo Económico, así como está en su versión preliminar, llegan a confirmar lo que más o menos ya sabíamos o ya intuíamos. En algunos casos ya sabíamos porque hay otros datos paralelos, ¿verdad? Y en otros casos simplemente la impresión general nos decía que, 2 puntos, ¿verdad? La inmensa mayoría, pero inmensa, mayoritariamente inmensa, de las unidades de producción de nuestro país son micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Si uno incluye también a las empresas medianas dentro, estamos hablando algo así como del 95% o más del sector industrial y de servicios no financieros del país. O sea, impresionantemente grande. Y si uno excluye a las empresas medianas, es decir, si quedan en el análisis solamente las microempresas y las pequeñas empresas, entonces más del 85% del aparato de producción del país está compuesto por micro unidades de producción y por pequeñas empresas. Y es interesante ver que el censo establece algo así como una definición de lo que debe entenderse por la microempresa y por la pequeña empresa, y eso es sumamente útil porque hay veces que uno dice pequeña empresa y no sabe ni siquiera a qué se refiere, ¿verdad? Ese problema es no solamente acá de Paraguay, sino también en el Mercosur tenemos ese problema. Entonces, si uno se fija en la aclaración que hace el censo, este censo parcial que tenemos, resulta que son microempresas, aquellas que van de 1 a 10 personas, micro y pequeñas empresas, dice de 1 a 10 personas ocupadas y que tienen ingresos anuales menores o iguales a 300 millones de guaraníes. Es decir, estamos hablando realmente de empresas familiares, empresas unipersonales, trabajadores informales, ese tipo de cosas, gente así que son pocas trabajando y que mueven también un capital muy poco. Imagínense que estamos hablando de 300 millones de guaraníes al año. Eso quiere decir que por mes están vendiendo algo así como 24 millones de guaraníes. Y por meses, eso, ¿verdad? Eso quiere decir que por semana estarían facturando algo así como 6 millones de guaraníes. Y suponiendo que trabajen 6 días a la semana, estarían facturando así 1 millón de guaraníes por día. Eso es lo que se entiende por micro y pequeña empresa. Pero resulta que ahí está incluida la pequeña empresa, que es otra vez relativamente más grande que la microempresa. Entonces allí es que uno se da cuenta que la microempresa es la que está formada realmente por toda esa gente que apenas emplea a una persona o a 2 personas, es decir, es el trabajo de la familia, es el trabajo informal, gente que mueve muy poco dinero o que está trabajando sola, ¿no? Uh-huh. Esas son las novedades, digamos. Claro, se puede hablar 1 hora o 2 horas de eso, pero con ese resumen ya es un aporte para el programa de esta mañana, y si hay interés podemos seguir hablando de eso en las próximas entrevistas. Me parece muy bien, doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Gracias, muy amable, una excelente semana. Muchas gracias. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.